¿Cuántas mañanas llevas despertándote con esa sensación extraña en las piernas? Esa pesadez que no te deja caminar con ligereza, esa frialdad en los pies que ni las cobijas logran calmar, esa hinchazón que aparece al final del día y que ya casi consideras normal. Sí, te hablo a vos, que quizás estás mirando este video porque algo en tu cuerpo te dice que algo no está del todo bien, y sin embargo nadie a tu alrededor, ni el médico de cabecera, ni el vecino que se cree entendido en salud, te ha dado una explicación clara sobre qué está pasando con tu circulación después de los 50 años. Yo sé lo que sentís. Lo veo todos los días en mi consultorio. Personas como vos, llenas de energía en la mente, con ganas de seguir viviendo plenamente, pero presas en un cuerpo que parece que les pone trabas en cada paso. Y lo que más me duele como médico no es el síntoma en sí, sino que mucha de esa incomodidad, mucho de ese deterioro silencioso se podría haber evitado con información correcta y a tiempo. Soy el doctor Yokoi Kenji, médico especialista en medicina interna y salud cardiovascular. Y hoy vengo a hablarte de algo que probablemente haces todos los días sin saber el impacto que tiene sobre tu circulación. Tu taza de café sin azúcar. ¿Sí? Leíste bien. Ese café que tomas a las 7 de la mañana convencido de que estás haciendo algo bueno por tu salud, porque ya no le pones azúcar, puede estar afectando tu sistema circulatorio de maneras que ningún video de internet, ninguna nota de revista de bienestar te ha contado con honestidad. Quédate hasta el final, porque lo que voy a revelarte hoy puede cambiar radicalmente la forma en que entendés tu salud vascular después de los 50 y también puede darte las herramientas concretas para que tu cuerpo funcione mucho mejor de lo que funciona ahora mismo. Y si pensabas que el café sin azúcar era simplemente inofensivo o incluso beneficioso porque eliminaste el azúcar de la ecuación, te pido que suspendas ese juicio por unos minutos, porque lo que voy a mostrarte no es un ataque al café. El café en sí tiene propiedades extraordinarias y la ciencia lo respalda de muchas maneras. Lo que voy a hacer es algo que muy pocos se atreven a hacer: mostrarte la imagen completa. Mostrarte qué le pasa específicamente a tu circulación cuando tomas café después de los 50, cuándo y cómo tomarlo puede jugar a tu favor y cuándo y cómo puede convertirse en un problema silencioso que lleva años deteriorando tus vasos sanguíneos, tu presión arterial y la calidad del flujo que llega a cada rincón de tu cuerpo. Porque después de los 50, tu sistema circulatorio ya no tiene los mismos mecanismos de compensación que tenía a los 30. Los vasos ya no son tan elásticos. El corazón ya no recupera tan rápido. Los riñones ya no filtran con la misma eficiencia. Y ese café que tomas cada mañana, en ese contexto, tiene un efecto completamente diferente al que tenía cuando eras más joven. Eso es lo que nadie te dice. Y eso es exactamente lo que yo voy a explicarte hoy. Antes de entrar de lleno en el tema, quiero darte las gracias. Gracias porque estar aquí viendo este video significa que te importa tu salud. Significa que no te quedaste sentado esperando que algo grave pase para recién entonces preguntar. Significa que sos parte de ese grupo de personas que entienden que la prevención es el acto de amor más grande que podés tener con tu cuerpo. Y eso, en un mundo donde la información de salud está llena de mitos, de modas, de influencers que no tienen ni idea de lo que hablan, elegir informarse con un médico que basa cada palabra en la evidencia científica y en años de experiencia clínica es una decisión inteligente y valiente. Mi misión como médico no es solamente curar enfermedades cuando ya aparecieron. Mi misión, y de esto me apasiono profundamente, es darte el conocimiento que te permita evitar que esas enfermedades lleguen. Ese es el verdadero poder de la medicina, la prevención. Y para eso necesitas entender cómo funciona tu cuerpo, qué lo beneficia, qué lo daña y por qué. Tu sistema circulatorio es una obra maestra de ingeniería biológica. Imagínate una red de autopistas, caminos secundarios y callejuelas que cubren más de 100,000 kilómetros dentro de tu cuerpo. Sí, si estiráramos todos tus vasos sanguíneos uno detrás del otro, darían más de 2,5 vueltas alrededor de la Tierra. Por esas vías viaja la sangre, llevando oxígeno, nutrientes, hormonas,
señales del sistema inmune y también recogiendo los desechos del metabolismo para eliminarlos. El corazón es el motor que impulsa todo ese movimiento, latiendo más de 100,000 veces al día sin que vos tengas que pedirle que lo haga. Y las arterias, venas y capilares son los canales que guían ese flujo. Cuando sos joven, esos canales son flexibles, elásticos, con una capacidad increíble de adaptarse a los cambios de presión, de temperatura, de demanda. Pero con los años, con los hábitos, con la inflamación acumulada, con la exposición a ciertas sustancias de manera repetida, esos vasos van cambiando, se van volviendo más rígidos, se van estrechando. Las paredes internas pueden acumular depósitos. El flujo se hace más lento, más turbulento, más costoso para el corazón. Y cuando eso pasa de forma progresiva, muchas veces sin síntomas claros por años, decimos que hay una enfermedad vascular en desarrollo. Una enfermedad que puede terminar en infarto, en accidente cerebrovascular, en insuficiencia renal, en úlceras en los pies, en demencia vascular. La buena noticia, y esto es lo que quiero que te lleves hoy, es que gran parte de ese proceso puede modificarse, puede ralentizarse. En muchos casos puede incluso revertirse parcialmente. Y los cambios que puedes hacer son más simples de lo que crees. Empezando por entender qué le hace a tus vasos esa taza de café que tomas cada día. Voy a hablarte de 4 efectos principales que el café sin azúcar tiene sobre la circulación después de los 50. Los voy a ir desarrollando de menor a mayor importancia porque quiero que al final de este video tengas una visión completa y que el último punto, el más importante, se te quede grabado para siempre. Cada uno de estos efectos tiene una explicación científica y cada uno tiene una solución práctica que puedes empezar a aplicar desde hoy. Eso es lo que hacemos aquí. No te asusto y te dejo solo. Te informo y te acompaño. El primer efecto que necesito que conozcas es el efecto del café sobre la presión arterial en personas mayores de 50 años. Y cuando digo este efecto, me refiero específicamente a algo que sorprende a muchos de mis pacientes. El café eleva la presión arterial de manera aguda, es decir, en las horas inmediatamente después de tomarlo, y ese efecto es significativamente más pronunciado en personas mayores. La cafeína, que es el principal compuesto activo del café, actúa sobre los receptores de adenosina en el cuerpo. La adenosina es una molécula que tiene un efecto vasodilatador, es decir, que abre los vasos sanguíneos y relaja el sistema nervioso. Cuando la cafeína bloquea esos receptores, impide ese efecto vasodilatador y como resultado los vasos se contraen, la presión sube y el corazón tiene que trabajar con más fuerza. En una persona de 30 años con vasos elásticos y sistema nervioso autónomo bien calibrado, ese efecto es transitorio y el cuerpo lo compensa con facilidad. Pero en una persona de 50, 60 o 70 años, con vasos que ya tienen cierta rigidez, con un sistema nervioso que responde con más lentitud, con riñones que regulan el volumen de líquidos con menos eficiencia, ese aumento de presión puede ser más pronunciado, durar más tiempo y repetirse varias veces al día si tomas más de una taza. Y acá viene algo que muchos no saben. Si tomas ese café en ayunas, el efecto vasoconstrictor es todavía más intenso, porque no hay alimentos que moderen la absorción de la cafeína y porque el cuerpo en ayunas ya tiene niveles de cortisol, la hormona del estrés, naturalmente más altos, lo que potencia el efecto opresor de la cafeína. ¿Te imaginas lo que significa tomar 2 o 3 tazas de café en ayunas sin azúcar, creyendo que estás siendo sano, cuando en realidad estás sometiendo a tus arterias a picos de presión repetidos que, con el tiempo, erosionan las paredes internas de los vasos y aceleran el proceso de arteriosclerosis? La solución para este primer punto es concreta y no implica necesariamente dejar el café. Implica 3 cambios simples. Primero, nunca tomes café en ayunas. Siempre acompáñalo con algún alimento, aunque sea pequeño, como una fruta, un puñado de nueces o una tostada. Eso modera la absorción de cafeína y reduce el pico de presión. Segundo, limita el consumo a no más de 2 tazas por día después de los 50 y evita tomarlo después de las 2 de la tarde para no interferir con el descanso nocturno
que también tiene impacto directo sobre la presión arterial. Tercero, si tenés diagnóstico de hipertensión arterial o antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, medite tu presión antes y 1 hora después de tomar café por unos días y mostra esos registros a tu médico. La evidencia objetiva es tu mejor aliada. El segundo efecto que quiero que conozcas está relacionado con algo que pocas veces se conecta con el café y sin embargo tiene una relevancia enorme en la salud circulatoria después de los 50. El efecto del café sobre la homocisteína en sangre. La homocisteína es un aminoácido que se produce naturalmente en el metabolismo, pero cuando sus niveles en sangre se elevan por encima de lo normal, se convierte en uno de los factores más agresivos de daño vascular que existe. La homocisteína elevada daña directamente el endotelio, que es esa capa de células que recubre el interior de todos tus vasos sanguíneos. Imagínate el endotelio como el recubrimiento de teflón de una sartén. Mientras está intacto, nada se pega. La sangre fluye suavemente, sin fricciones, sin depósitos. Cuando la homocisteína lo daña, ese recubrimiento se vuelve rugoso, irregular, y en esas irregularidades empiezan a adherirse partículas de colesterol, fragmentos celulares, elementos inflamatorios. Así comienza la formación de las placas que estrechan las arterias. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el café con la homocisteína? Varios estudios han demostrado que el consumo elevado de café, especialmente el café sin filtrar como el espresso concentrado o el café hervido, puede elevar los niveles de homocisteína en sangre. El mecanismo involucra la interferencia de ciertos compuestos del café con el metabolismo de las vitaminas del grupo B, particularmente el ácido fólico, la vitamina B6 y la vitamina B12, que son precisamente las vitaminas necesarias para que el cuerpo neutralice y elimine la homocisteína. Cuando esas vitaminas están en déficit, la homocisteína se acumula y después de los 50, la absorción de vitaminas del grupo B ya tiende a ser menos eficiente por cambios naturales en la mucosa gástrica y en la función intestinal. Si a eso le sumas el efecto del café sobre su metabolismo, el riesgo de homocisteína elevada se amplifica y lo más alarmante es que la homocisteína elevada no da síntomas, no duele, no se siente, solo se detecta con un análisis de sangre específico que muchos médicos no solicitan de rutina. La solución aquí tiene dos frentes. Primero, asegúrate de que en tu próximo análisis de sangre esté incluida la homocisteína. Si tu médico no la pide, pedísela vos. Un valor normal está por debajo de 10 micromoles por litro. Por encima de ese nivel hay que actuar. Segundo, si tomas café regularmente, asegúrate de tener una ingesta adecuada de vitaminas del grupo B a través de la alimentación o de suplementación si tu médico lo indica. Los alimentos más ricos en estas vitaminas incluyen los vegetales de hoja verde oscuro, las legumbres, el hígado, los huevos y los pescados grasos como el salmón o la sardina. Esos alimentos son tus aliados naturales para mantener la homocisteína bajo control y proteger tus vasos sanguíneos desde adentro. El tercer efecto es uno que me genera una emoción particular al explicarlo porque es quizás el más desconocido y al mismo tiempo el más trascendente para la calidad de vida cotidiana de mis pacientes. El efecto del café sobre la deshidratación celular y su impacto en la viscosidad sanguínea. Empecemos por entender qué es la viscosidad de la sangre. La sangre no es un líquido homogéneo como el agua, es una mezcla compleja de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, proteínas, electrolitos y otros componentes suspendidos en el plasma. La fluidez o viscosidad de esa mezcla depende en gran medida de cuánta agua haya en el plasma. Cuando estás bien hidratado, la sangre fluye con suavidad a través de los vasos, los glóbulos rojos se deslizan sin rozarse demasiado entre sí y la entrega de oxígeno a los tejidos es eficiente. Cuando estás deshidratado, la sangre se vuelve más espesa, más viscosa, más difícil de mover. El corazón tiene que hacer más fuerza para bombearla. El flujo, a través de los capilares, que son los vasos más finos, se hace más lento y más turbulento. La entrega de oxígeno a tejidos periféricos como los pies, las manos y el cerebro se resiente. Ahora bien,
El café es un diurético. Estimula la producción de orina y hace que el cuerpo elimine más líquido del que ingresa si no se compensa adecuadamente. 1 o 2 tazas pequeñas en una persona bien hidratada probablemente no sean un problema. Pero si tomas café de manera habitual, si además vivís en un clima cálido, si haces actividad física moderada o si simplemente no bebes suficiente agua a lo largo del día, el efecto diurético del café puede estar contribuyendo a un estado de deshidratación crónica leve que tenés tan naturalizado que ya ni lo reconoces como tal. ¿Cómo se siente eso? Te lo cuento con los síntomas que mis pacientes me describen todo el tiempo. Cansancio sin causa aparente, sensación de pesadez en las piernas, dificultad para concentrarse, piel seca, orina de color oscuro, dolores de cabeza que aparecen en las tardes. Muchos de estos síntomas no se atribuyen a deshidratación, se atribuyen a la edad, al estrés, al trabajo. Y sin embargo, cuando esos mismos pacientes empiezan a hidratarse correctamente, la mejoría es notable y rápida. La solución acá es sorprendentemente simple. Por cada taza de café que tomes, bebe un vaso adicional de agua. No importa si tomas 2 tazas o 3, esa compensación hidráulica es fundamental para mantener la viscosidad sanguínea en niveles óptimos. Además, intenta no tomar café como la primera cosa del día. Cuando te despertás, tu cuerpo ya tiene un déficit de agua por las horas de sueño en que no bebiste nada. Empezá el día con un gran vaso de agua, espera entre 20 y 30 minutos y recién entonces toma tu café. Ese orden puede parecer menor, pero a lo largo de los años hace una diferencia enorme en la salud de tus vasos sanguíneos y en cómo te sentís físicamente cada día. Y llegamos al cuarto efecto, el más importante, el que guarda el secreto que el título de este video promete y que nadie, absolutamente nadie, está explicando con suficiente claridad en ningún espacio de salud. Y este efecto tiene que ver con algo que se llama inflamación vascular crónica de bajo grado y con el papel que ciertos compuestos del café, combinados con el contexto metabólico específico de las personas mayores de 50 años, pueden jugar en su perpetuación. Escúchame bien porque esto es fundamental. La inflamación no es siempre algo visible, algo que duele, algo que hincha de forma evidente. Existe un tipo de inflamación que no se siente, que no da fiebre, que no tiene un síntoma específico, pero que trabaja en silencio durante años, erosionando las paredes de tus arterias, oxidando las partículas de colesterol para que se vuelvan más dañinas, estimulando la formación de coágulos y generando ese terreno perfecto para que un día de pronto aparezca un infarto o un derrame. A esa inflamación la llamamos inflamación crónica de bajo grado y es una de las principales amenazas para la salud cardiovascular en la segunda mitad de la vida. Ahora bien, el café tiene una relación profundamente ambigua con la inflamación. Por un lado, los polifenoles del café, entre ellos el ácido clorogénico, tienen propiedades antiinflamatorias documentadas. Eso es real. Eso es lo que los titulares de revistas de salud repiten hasta el cansancio. Pero lo que esos titulares no te cuentan es que existen otros compuestos en el café, especialmente en el café sin filtrar y en el café de tueste oscuro muy concentrado, que tienen efectos contrarios. El cafestol y el cagueol, 2 diterpenos presentes en el aceite de café, elevan los niveles de colesterol LDL oxidado y de marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva de alta sensibilidad cuando se consumen en cantidades elevadas de manera crónica. Y la exposición repetida a dosis elevadas de cafeína estimula el eje hipotálamo hipofisario adrenal, lo que significa que activa la producción de cortisol, la hormona del estrés. Y el cortisol elevado de manera crónica es uno de los promotores más potentes de inflamación vascular que conocemos. ¿Te imaginas el cuadro completo ahora? Una persona de 55 años que toma 3 tazas de café concentrado sin azúcar por día, en ayunas 2 de ellas, sin hidratarse adecuadamente, con deficiencias vitamínicas por dieta pobre en vegetales frescos, con niveles de estrés elevados por las responsabilidades de la vida y que quizás ya tiene algún grado de rigidez arterial por la edad. Cada una de esas tazas de café está contribuyendo a un ciclo de inflamación, elevación de presión, engrosamiento de la sangre
y daño endotelial que se acumula silenciosamente. Y ese mismo señor o esa misma señora llega a mi consultorio convencido de que hace todo bien porque tomó el azúcar de su café. Y eso es exactamente lo que nadie le dijo. La solución para este punto es la más rica en matices y por eso la más importante de entender en profundidad. No te voy a decir que dejes el café, te voy a decir que lo optimices. Primero, si tomas espresso o café hervido, considera cambiar a café de filtro que retiene los diterpenos cafestol y caweol en el papel y entrega líquido principalmente los polifenoles beneficiosos. Ese cambio solo puede tener un impacto real sobre tu perfil lipídico y tus niveles de inflamación. Segundo, limitar el consumo a un máximo de 2 tazas por día, separadas al menos por 4 horas. Permite que los efectos agudos de la cafeína sobre el cortisol se normalicen entre dosis y no se acumulen en un estado de activación crónica del eje del estrés. Tercero, acompaña tu café con alimentos ricos en antioxidantes, una fruta de temporada, un puñado de frutos rojos, una onza de chocolate negro con más del 70% de cacao. Son combinaciones que modulan el efecto inflamatorio y potencian los efectos beneficiosos de los polifenoles del café. Cuarto, y esto es crucial, pedile a tu médico que incluya en tus análisis anuales la proteína C reactiva de alta sensibilidad, que es el marcador de inflamación vascular más preciso que tenemos. Si ese valor está elevado, hay que actuar sobre los factores que lo están causando y el patrón de consumo de café puede ser uno de ellos. Quiero decirte algo más sobre el café y la circulación que tiene que ver con el momento del día y con algo que llamo la ventana circadiana de la circulación. Tu sistema cardiovascular no funciona igual a las 7 de la mañana, al mediodía y a las 8 de la noche. Tiene ritmos biológicos precisos, coordinados por el reloj interno del organismo, el sistema circadiano. Por las mañanas, especialmente entre las 6 y las 9, el cuerpo tiene naturalmente niveles más altos de cortisol, la presión arterial sube de manera fisiológica y los vasos están en un estado de mayor tensión. Es en esa ventana de tiempo donde estadísticamente ocurren más infartos y más accidentes cerebrovasculares. No es casualidad. Es biología y tomar café, con su efecto vasoconstrictor y estimulante del cortisol, exactamente en esa ventana de tiempo donde el sistema cardiovascular ya está bajo mayor tensión natural, es como añadir un extra de carga justo cuando el motor ya está al máximo de sus revoluciones matutinas. Esto no significa que no puedas tomar café por la mañana. Significa que si lo tomas entre las 9 y las 11, después de que el pico natural de cortisol ya bajó un poco, el impacto sobre la circulación es significativamente menor y más manejable. Esta idea del ritmo circadiano del café no es teoría, es cronofarmacología aplicada. Y es otro de esos conocimientos que cuando se lo cuento a mis pacientes les genera una mezcla de alivio y de incredulidad, porque es algo tan simple y tan práctico que no entienden por qué nadie se los había dicho antes. Bueno, yo te lo estoy diciendo ahora. No tomes el café como primera cosa al levantarte. Espera entre 90 minutos y 2 horas después de despertar. Haz que esa primera hora sea de agua, de movimiento suave, de exposición a la luz natural. Tu corazón y tus arterias te lo van a agradecer. Hay otro aspecto del café y la circulación que quiero abordar porque es específicamente relevante para las personas mayores de 50 años y tiene que ver con las interacciones con medicamentos que son extremadamente comunes en este grupo etario. Si tomas medicación para la presión arterial, anticoagulantes como la warfarina o el acenocumarol, medicamentos para la tiroides o ciertos antidepresivos, el café puede interferir con la absorción, el metabolismo o el efecto de esos fármacos de maneras que ni el médico ni la farmacia te explicaron con suficiente detalle. La cafeína puede potenciar el efecto de algunos broncodilatadores y aumentar el riesgo de efectos secundarios cardiovasculares. Puede interferir con la absorción de levotiroxina si se toma en el mismo momento. Puede modular la actividad de enzimas hepáticas que metabolizan muchos fármacos alterando su concentración en sangre. No te digo esto para asustarte, te lo digo porque la información es poder. Si tomas medicación de manera regular,
Lleva la lista de tus medicamentos a tu médico o farmacéutico y pregunta explícitamente si el café puede interferir con alguno de ellos y a qué hora es mejor tomarlo en relación con tu medicación. Ese simple gesto puede mejorar significativamente la eficacia de tus tratamientos y reducir el riesgo de efectos adversos. Y quiero cerrar esta parte del contenido con algo que considero fundamental: los efectos positivos del café sobre la circulación cuando se consume de manera adecuada. Porque sería injusto y deshonesto de mi parte presentarte solo el lado oscuro. El café bien utilizado, en las cantidades correctas, en los momentos adecuados, para la persona adecuada, tiene beneficios cardiovasculares documentados. Los estudios epidemiológicos más amplios que tenemos, incluyendo estudios con cientos de miles de participantes seguidos durante décadas, muestran que el consumo moderado de café, entre 2 y 4 tazas por día, se asocia con menor riesgo de insuficiencia cardíaca, con mejor función endotelial, con menor incidencia de ciertos tipos de arritmia y con menor mortalidad cardiovascular en comparación con quienes no consumen café en absoluto. Los polifenoles del café tienen efectos antioxidantes que protegen el endotelio vascular. La cafeína en dosis moderadas puede mejorar la función endotelial en el corto plazo en personas sanas. Y hay evidencia creciente de que ciertos compuestos del café protegen contra la diabetes tipo 2, que es uno de los factores de riesgo cardiovascular más devastadores. Entonces, el mensaje que me importa que te lleves es este: el café no es el enemigo de tu circulación. El café mal utilizado, en exceso, a destiempo, en ayunas, sin hidratación adecuada, en un contexto de deficiencias nutricionales, puede contribuir a daño vascular. El café bien utilizado es un aliado, y la diferencia entre uno y otro está en el conocimiento. Ese conocimiento es lo que yo te estoy dando hoy. Voy a resumirte ahora mismo, antes del cierre, los puntos más importantes que vimos juntos. Primero, el café eleva la presión arterial de manera aguda y ese efecto es más pronunciado después de los 50 y en ayunas. La solución es tomarlo siempre acompañado de algún alimento y no pasar de 2 tazas por día. Segundo, el café puede elevar la homocisteína en sangre al interferir con el metabolismo de las vitaminas del grupo B, dañando el endotelio vascular. La solución es asegurarse de tener una ingesta adecuada de vitaminas B y pedir la homocisteína en los análisis anuales. Tercero, el efecto diurético del café puede contribuir a deshidratación crónica y mayor viscosidad sanguínea. La solución es compensar con un vaso extra de agua por cada taza de café y empezar el día con agua antes del café. Cuarto y más importante, el café en exceso y sin filtrar puede perpetuar la inflamación vascular crónica de bajo grado que daña las arterias silenciosamente. La solución es preferir café de filtro, limitar a 2 tazas por día, combinarlo con alimentos antioxidantes y monitorear la proteína C reactiva de alta sensibilidad en los análisis. Y como punto transversal a todos, respetar la ventana circadiana, tomando el café entre 90 minutos y 2 horas después de despertar, en lugar de inmediatamente al levantarse. Si llegaste hasta acá, quiero que sepas algo muy importante. No es tarde. No importa si llevas 20 años tomando café de la manera menos óptima para tu circulación. No importa si hoy tu presión está un poco alta o tus piernas están pesadas. El cuerpo humano tiene una capacidad de recuperación y de adaptación que me sigue sorprendiendo después de todos estos años de práctica médica. Los vasos sanguíneos responden a los cambios de hábito, el endotelio se regenera, la inflamación se puede modular, la circulación puede mejorar. Yo lo veo cada semana en mi consultorio en pacientes que decidieron informarse, que tomaron control de sus hábitos y que a los 3, 6, 12 meses vienen con análisis que muestran mejoras concretas y se sienten con una energía que no recordaban desde hace años. Eso te puede pasar a vos también. Y los cambios que te propuse hoy no son radicales, son graduales, sostenibles, inteligentes, son el tipo de cambios que no requieren fuerza de voluntad heroica, sino simplemente información correcta, aplicada con constancia. Si este video te ayudó de alguna forma, si sentiste que finalmente alguien te está explicando algo que necesitabas saber, quiero invitarte a una cosa muy sencilla.
suscríbete al canal y activa la campanita. No te pido que lo hagas para darme un like o para engordar una estadística. Te lo pido porque aquí, en este espacio, cada semana publico contenido basado en años de experiencia clínica y en la mejor evidencia científica disponible, diseñado específicamente para personas como vos, que quieren entender su cuerpo y tomar decisiones de salud informadas. No es un canal de modas ni de remedios milagrosos. Es un espacio serio, cálido, donde hablo con vos como hablaría con un paciente que me importa de verdad, porque me importa. Cada persona que llega hasta el final de estos videos y que decide aplicar algo de lo que aprendió es una historia de salud mejorada, una consulta de urgencias que no va a ocurrir, una calidad de vida que se sostiene con los años. Eso es lo que me mueve a seguir haciendo esto. Así que suscríbete, activa la campanita y vamos juntos en este camino hacia una circulación más sana y una vida más plena. Acá tenés un médico que está de tu lado, siempre. Y como siempre, te pido que compartas este video con alguien que crees que lo necesita, con ese familiar que toma café todo el día y tiene la presión alta, con esa amiga que se queja de piernas pesadas y nunca encontró una explicación, con ese colega que cuida su alimentación pero no sabe que su forma de tomar café puede estar sumando riesgo cardiovascular sin que lo sepa. Compartir información de salud de calidad es también un acto de amor. Y si querés dejarme un comentario aquí abajo contándome cómo tomás el café, cuántas tazas por día, si notaste alguno de los síntomas que mencioné o si tenés alguna duda específica sobre lo que vimos hoy, voy a estar leyendo y respondiendo. Esa interacción me enriquece a mí tanto como te enriquece a vos, porque me ayuda a entender qué dudas tienen las personas reales que me ven y a crear contenido cada vez más ajustado a lo que necesitas. Tu circulación es el río de vida de tu cuerpo. Cuidarla no es un lujo ni una exageración. Es la condición básica para poder vivir con energía, con lucidez, con movilidad, con independencia. Y vos tenés el poder de influir en ese cuidado cada día con decisiones pequeñas pero consistentes. El café que tomás mañana puede ser exactamente igual al de hoy o puede ser ligeramente diferente en cómo lo preparás, cuándo lo tomás y con qué lo acompañás. Y esa diferencia acumulada a lo largo de los meses y los años va a escribir una historia diferente en la salud de tus vasos sanguíneos. Elegí escribir esa historia con sabiduría. Soy el doctor Yokoi Kenji y deseo de corazón una vida larga, saludable y plena. Cuídate, te lo mereces. Hasta el próximo video. ¿Alguna vez has sentido que algo invisible te jala hacia abajo exactamente cuando estás a punto de subir? Que hay una fuerza que no puedes tocar con las manos, pero que pesa en el pecho como si alguien hubiera puesto una piedra dentro de ti mientras dormías. Ese peso que no tiene nombre. Esa incomodidad que aparece después de compartir una buena noticia con alguien y que, en lugar de sentirte celebrado, regresas a casa con algo extraño en el estómago, algo que no sabes explicar, algo que, si lo dijeras en voz alta, sonaría paranoico, egoísta, exagerado. Y entonces te callas y te convences de que estás imaginando cosas y sigues adelante, pero el peso no se va. Hoy quiero hablar de eso, de ese peso que no tiene nombre, porque hay algo que nadie te enseña cuando eres niño, algo que la escuela nunca pone en sus libros, algo que incluso las personas más sabias de tu familia guardaron en silencio por miedo a parecer vanidosas o rencorosas. Y es esto: la envidia existe, es real, es silenciosa y puede vivir en el corazón de personas que sonríen contigo todos los días. No te digo esto para que desconfíes de todos, te lo digo para que aprendas a protegerte, para que entiendas lo que está pasando a tu alrededor cuando las señales empiezan a aparecer. Porque hay señales, siempre hay señales. Y aprenderlas no te hace desconfiado, te hace sabio. Tengo 58 años, toda mi vida trabajé con madera, con mis manos, construyendo muebles, puertas, ventanas, cosas que duran. En ese trabajo aprendí algo que va más allá del oficio. Aprendí que la madera tiene una memoria, que donde hubo una herida, donde la cortaron, donde la doblaron a la fuerza, siempre queda una marca, siempre. No importa cuánta lija le pases encima. La marca está ahí,
debajo. La madera lo recuerda todo, las personas también. Las personas recuerdan todo. Y cuando alguien te tiene envidia, aunque sonría, aunque abrace, aunque diga que te quiere, hay una memoria en su mirada que no puede esconder para siempre. Hoy vamos a aprender a leerla. Tengo una taza de cerámica azul en mi taller, está desportillada en el borde, la llevo usando más de 20 años. Mi esposa quiso tirarla muchas veces, me decía que era fea, que ya no servía bien, que mejor comprábamos una nueva, pero yo me negué siempre, no porque sea terco, sino porque esa taza me la regaló un hombre que me enseñó algo que no olvidaré mientras viva. Y cuando te cuente lo que pasó con él, vas a entender por qué la guardo. ¿Por qué la miro cada mañana antes de empezar a trabajar? ¿Por qué el borde desportillado no me parece una falla, sino un recordatorio? Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo fundamental sobre la envidia, algo que casi nadie te dice cuando te habla de este tema, porque casi todos se quedan en la superficie, en los clichés, en los consejos fáciles de dar y difíciles de vivir. La envidia no siempre viene de tus enemigos. Eso sería demasiado simple, demasiado ordenado. La vida no funciona así. La envidia de verdad, la que duele, la que te confunde, la que te hace cuestionar tu propio juicio, esa viene de personas cercanas, viene de gente que conoces, que te conoce, que sabe exactamente dónde golpear porque pasó suficiente tiempo contigo como para aprender la geografía de tus debilidades. Y lo más doloroso no es descubrir que alguien te tiene envidia. Lo más doloroso es descubrir quién. Porque cuando lo descubres, se rompe algo. Y ese algo que se rompe no siempre se puede reparar. No porque seas rencoroso, sino porque algunas verdades, una vez que entran en los ojos, no pueden ser desenterradas. Se quedan ahí. Y cambian la manera en que ves todo. Pero primero, antes del quién, necesitas entender el qué. ¿Qué es exactamente lo que estás mirando cuando la envidia está presente? ¿Cuáles son esas señales que el cuerpo de la otra persona emite aunque la boca diga lo contrario? Porque el cuerpo no miente. El cuerpo siempre dice la verdad que la mente intenta ocultar. La primera señal es la más sutil de todas y por eso es la más peligrosa. Cuando alguien te tiene envidia, sus felicitaciones nunca llegan completas. Hay algo en ellas que falta, un hueco, una pausa demasiado larga antes de decir qué bueno por ti. Una sonrisa que empieza bien pero que si la miras con cuidado no llega a los ojos. O peor, llega a los ojos pero como una sombra, no como una luz. Yo demoré años en aprender a ver esa diferencia. Años en los que confundí esa sombra con timidez, con cansancio, con distancia. Pero no era ninguna de esas cosas. Una vez, hace mucho tiempo, conseguí un contrato grande, el más grande que había tenido hasta entonces. Un hotel antiguo en el centro de la ciudad quería que yo reformara todo su mobiliario. 3 meses de trabajo garantizado, buen pago, reconocimiento. Cuando se lo conté a uno de mis amigos más cercanos de aquel entonces, un hombre con quien compartía el taller desde hacía 8 años, él me dijo, qué bien, Marcos, qué bien, y sonrió. Pero en esa sonrisa había algo que en ese momento no supe nombrar, algo que se parecía al esfuerzo, como si sonreír le costara, como si cada músculo de su cara estuviera haciendo un trabajo para llegar a esa expresión. Y yo, que lo conocía bien, que había trabajado con él durante casi una década, no lo vi, o no quise verlo, porque a veces la lealtad que sentimos por alguien nos ciega antes de protegernos. Eso es la primera señal. Las felicitaciones que suenan bien, pero que cuando las recuerdas solas, en el silencio de la noche, suenan a vacío, como madera hueca. Suenan bien cuando las golpeas por fuera, pero cuando presionas un poco más, notas que no hay nada dentro. La segunda señal es más visible, pero igualmente confusa, porque puede disfrazarse de algo completamente diferente. Cuando alguien te tiene envidia, se convierte en un experto en relativizar tus logros. No necesariamente los ataca de frente. Eso sería demasiado obvio. En cambio, los rodea, los mete en un contexto que los achica. Sí, pero te ayudó el momento. Sí, pero tuviste suerte con esa oportunidad. Sí, claro. Pero también hay que ver cuánto trabajo te va a costar mantener eso. Y así, con cada frase, van poniendo capas encima de lo que lograste.
capas que no destruyen, sino que oscurecen, que van haciendo más pequeño lo que era grande, más dudoso lo que era claro, más pesado lo que debería ser una celebración. Lo que esa persona está haciendo en realidad no es analizarte con objetividad, está protegiéndose a sí misma. Porque si tu éxito es completamente genuino, completamente tuyo, completamente el resultado de tu esfuerzo y tu dedicación, entonces su propia vida queda en evidencia de una manera que no puede soportar. Necesita que haya una razón externa, una circunstancia, una mano invisible, algo que explique por qué tú lograste y ella no. Porque si no hay esa razón, si no hay ese pero, entonces tiene que mirar hacia adentro. Y hacia adentro duele. Aquella vez del hotel, mi amigo fue el primero en mencionar que el proyecto no era tan seguro como parecía, que los hoteles viejos siempre traían problemas, que tal vez me estaba comprometiendo con algo que podría salir mal. Yo escuché eso y por un momento, solo un momento, sentí el peso de la duda. Esa es la trampa, que la voz de la envidia ajena muchas veces termina habitando nuestro propio pensamiento. Y entonces ya no es Él el que duda de nosotros, somos nosotros mismos. Guárdate de esa voz, apréndela. Cuando alguien empieza a poner peros en medio de tus buenas noticias, escucha bien. No porque siempre sea envidia, porque a veces es cuidado genuino, a veces es experiencia, a veces es sabiduría que viene del amor, pero aprende a distinguir el sabor de uno y de otro. El cuidado genuino te deja con más claridad, no con más miedo. La envidia disfrazada de consejo te deja con menos fe en ti mismo. La tercera señal es la que más trabaja en la oscuridad, la que más daño hace sin que jamás puedas señalarla con el dedo. Es el comentario que no fue dicho para ti, sino sobre ti. La frase que llegó por tercera boca, la historia que se contó en tu ausencia y que cuando llega a ti ya viajó por tantas personas que ni siquiera reconoces el origen, pero lo reconoces a él, lo reconoces por el sabor, por la forma en que está construida la frase, por los detalles que esa persona mencionó que solo ella podría saber. Porque eso también es una señal. El envidioso rara vez construye mentiras de la nada. Las construye con materiales reales, con cosas que vio, con conversaciones que escuchó, con contextos que conoce. Y eso hace que sus medias verdades sean mucho más peligrosas que las mentiras completas. Porque una mentira completa es fácil de desmentir, una media verdad no. Una media verdad vive en ese territorio confuso donde la realidad y la distorsión se mezclan y nadie sabe con certeza dónde termina una y empieza la otra. Cuando esto te pase, cuando llegue a tus oídos algo que tiene tu sabor pero que viene envuelto en algo que no reconoces, no reacciones de inmediato. Esa es la tentación, reaccionar, confrontar, defenderte en voz alta. Pero la reacción inmediata casi siempre termina beneficiando a quien la provocó, porque entonces el foco se pone en tu reacción, no en lo que fue dicho. Y de repente eres tú el problemático, el que no sabe manejar las críticas, el que siempre hace un drama. El silencio estratégico es la respuesta más inteligente. No el silencio de quien no sabe qué decir. El silencio de quien sabe exactamente lo que está pasando y elige su tiempo. Porque el tiempo siempre termina revelando las raíces de las cosas. La cuarta señal requiere que prestes atención no a lo que la otra persona te dice, sino a lo que hace cuando no está dirigiéndose a ti directamente. Cuando alguien te tiene envidia, su comportamiento cambia en presencia de otras personas que te admiran o te respetan. Hay una competencia invisible que esa persona empieza a jugar. Un intento sutil de ocupar el espacio, de interrumpir en el momento preciso, de añadir información que suene más importante, de contar una historia propia que opaque la tuya sin que nadie note lo que está haciendo. Es como si tu presencia activara en esa persona una necesidad de demostrarse a sí misma o a los demás. No siempre está claro, pero la necesidad está ahí, visible en los momentos en que no debería estar visible. En la reunión donde de repente te interrumpe 2 veces, en la cena donde redirige la conversación cada vez que empieza a girar alrededor de ti, en el grupo de amigos donde minimiza algo que dijiste antes de que los demás puedan responder,
Yo lo vi muchas veces con mi amigo. Cuando llegaban clientes al taller y me preguntaban sobre algún trabajo que yo había hecho, él siempre encontraba la manera de entrar en la conversación. No de manera agresiva, sino de esa manera suave, casi invisible, que solo puedes detectar si estás muy atento. Sí, ese diseño lo trabajamos los dos. Fue una idea que surgió de una conversación que tuvimos. Pequeñas adiciones que no eran del todo falsas, pero que tampoco eran del todo ciertas, y que cambiaban muy sutilmente el mapa de la historia. En ese momento yo lo dejé pasar. Pensé que era su manera de ser parte de algo. Pensé que era orgullo compartido. Ahora entiendo que era otra cosa. Era la necesidad de estar donde la luz caía, aunque para eso tuviera que pararse en un lugar que no le correspondía. La quinta señal es la que más te descoloca emocionalmente porque viene exactamente cuando más la necesitas. Cuando alguien te tiene envidia, su ausencia es más elocuente que su presencia. Desaparece en tus momentos de éxito genuino. O aparece, pero de una manera extraña, a destiempo, como si llegara tarde a una fiesta que ya terminó. Ay, no me enteré a tiempo. Estaba ocupado ese día. Qué pena. Hubiera querido estar. Pero cuando algo sale mal, cuando hay un tropiezo, cuando la vida te da un golpe inesperado, esa persona aparece. Y aparece con una energía diferente. Una energía que a veces se disfraza de compasión, pero que si la sientes bien tiene algo que no termina de encajar. Un brillo en los ojos que no debería estar ahí. Una urgencia en las preguntas que va más allá de la preocupación genuina. Una manera de escuchar que se parece más a beber que a acompañar. No te digo esto para que desconfíes de quienes te buscan en tus momentos difíciles. Te digo que aprendas a distinguir, porque hay personas que te buscan en la oscuridad porque les importas y hay personas que te buscan en la oscuridad porque la oscuridad las alivia. Porque cuando estás abajo, la distancia entre ustedes se acorta. Y eso, para alguien que vive comparándose contigo sin que tú lo sepas, es un alivio profundo. Casi como tomar aire después de mucho tiempo bajo el agua. La taza azul me la regaló ese hombre hace exactamente 16 años. Se llamaba Esteban y Esteban fue la persona que más me enseñó sobre la envidia, no porque fuera un maestro, sino porque fui yo el que la sufrió, su envidia, durante años, sin saberlo. Cuando empecé a reconocer las señales, cuando empecé a ver el patrón, ya era tarde para algunas cosas. Ya habíamos tenido conversaciones que no podían deshacerse. Ya habían llegado a mis clientes comentarios que yo nunca pude rastrear del todo. Ya habíamos construido juntos una historia de trabajo que cuando terminó de la manera en que terminó, dejó en mí una pregunta que demoré mucho tiempo en responder. ¿Cómo no lo vi antes? La respuesta, cuando finalmente la encontré, fue incómoda. No lo vi antes porque no quería verlo. Porque querer a alguien, confiar en alguien, creer en la lealtad de alguien, a veces funciona como una capa de neblina que pones voluntariamente sobre ciertas cosas, no por ignorancia, por necesidad, porque la alternativa, que es ver la verdad completa, implica perder algo. Y a veces preferimos el peso invisible de lo que no nombramos al dolor claro de lo que nombramos y ya no podemos olvidar. Pero llegó un día. Llegó, como siempre llegan esos días, sin aviso y sin permiso. Fue un sábado por la mañana en el taller. Esteban había llegado antes que yo. No era raro, a veces abría él, a veces yo. Pero ese día llegué temprano porque había olvidado algo la noche anterior y lo encontré sentado en mi mesa de trabajo, con el teléfono en la mano, hablando con alguien. No escuché todo. Solo alcancé a escuchar lo suficiente. Una frase. 2 frases, el nombre de un cliente mío, un precio que él estaba ofreciendo, una historia que estaba contando sobre el trabajo que ese cliente me había encargado a mí, contada desde adentro, con todos los detalles que solo alguien con acceso a mi taller podría saber. Me quedé en el umbral de la puerta, él no me vio, terminó la llamada, se levantó y cuando se giró y me encontró ahí, su cara hizo algo que yo nunca le había visto hacer, no se puso nervioso. No se rojo, no tartamudeó, simplemente me miró
Y en esa mirada había algo que yo no esperaba encontrar en ese momento. Había cansancio. No culpa, no miedo, no la agresividad defensiva de quien es atrapado haciendo algo malo, sino cansancio. El cansancio de alguien que lleva mucho tiempo cargando algo. Y entonces entendí algo que no había entendido antes, que la envidia es agotadora para quien la siente, que vivir comparándote en silencio, que construir tu identidad alrededor de lo que otro tiene o logra, que pasar los días midiendo la distancia entre tu vida y la de alguien más, eso consume, eso vacía. Eso deja a las personas con ese cansancio en los ojos que yo vi en Esteban ese sábado de mañana. No peleamos, no grité, no exigí explicaciones. Hubo un silencio largo entre los dos. Uno de esos silencios que contienen más palabras que cualquier conversación que hubiéramos podido tener. Y al final él tomó la taza azul que estaba sobre la mesa, la taza que yo siempre usaba para tomar el café de la mañana, la puso frente a mí y dijo, te la dejo. Y se fue. No volvió al taller. No llamó, no mandó mensaje, simplemente no volvió. Y yo me quedé con la taza en la mano, mirando el borde desportillado, pensando en todas las mañanas que habíamos tomado café juntos en ese lugar, en todas las conversaciones que habíamos tenido, en todos los años que habían pasado sin que yo viera lo que ahora era imposible no ver. La sexta señal la aprendí mucho después, cuando pude mirar hacia atrás con distancia, es esta: cuando alguien te tiene envidia, reacciona de manera desproporcionada ante tus fracasos. No de manera abierta, no de manera que puedas señalar, sino de manera interna, que se filtra en pequeños detalles, en la rapidez con que cambia el tema cuando ya estás recuperándote de algo difícil. En el comentario aparentemente inocente que revive una herida que ya estaba sanando en la historia que menciona en el momento menos oportuno, ¿no fue ese el año en que se cayó el proyecto del hotel? Dicho como si nada, dicho como un dato, pero dicho en el momento exacto en que estabas contando algo nuevo, algo que iba bien, Esteban lo hacía. Lo hacía de manera tan natural que nunca lo vi hasta que no estuve mirándolo desde la distancia. Cada vez que yo comenzaba a levantarme de algo difícil, había una frase suya que me jalaba justo 1 centímetro hacia abajo. Solo 1 centímetro, no suficiente para que yo lo notara en el momento, suficiente para que el proceso de levantarme fuera siempre un poco más lento de lo que debería haber sido. Eso también es envidia, no la que derrumba de un golpe, la que trabaja lento, la que va poniendo pequeñas piedras en el camino una por una, tan separadas entre sí que nunca parece que haya un patrón, pero que sumadas terminar formando un obstáculo que no sabes explicar. La séptima señal es la del elogio que hiere. Hay personas que aprendieron consciente o inconscientemente a elogiar de una manera que lastima más que una crítica directa. Qué bueno que te quedó así, yo nunca hubiera podido. Que parece un cumplido, pero que al mismo tiempo te está diciendo que lo que hiciste está fuera de lo alcanzable para personas normales, que te ubica en un lugar separado, distante, casi real. O el clásico, tú siempre todo te sale bien, que también parece un cumplido, pero que en realidad es una acusación, porque siempre todo te sale bien, borra el esfuerzo, borra las noches, borra los momentos en que también a ti se te cayó algo y tuviste que recogerlo del suelo. Borra tu humanidad y la reemplaza con una imagen que es fácil de resentir porque ningún ser humano real puede sostenerla. El envidioso necesita que tú seas perfecto de la misma manera en que necesita que sea suerte. Porque si eres perfecto, no eres humano y entonces no hay competencia real. Y si es suerte, entonces tampoco hay competencia real. De cualquiera de las dos maneras, el envidioso se protege de tener que reconocer la única verdad que no puede soportar, que tú te esforzaste, que tú perseveraste, que tú lo construiste con tus manos, que tú lo ganaste. La octava señal es física. El cuerpo habla aunque la boca calle, y el cuerpo del envidioso habla de una manera particular en presencia de tu bienestar. Se cierra, se encoge. Cruza los brazos sin necesidad, desvía la mirada en el momento en que debería sostenerla, respira diferente. Hay una tensión que aparece en los hombros, en la mandíbula, en la forma en que posiciona el cuerpo respecto al tuyo, no siempre, no de manera constante, pero en ciertos momentos, en ciertos temas, cuando tocas ciertos puntos,
el cuerpo reacciona antes que la mente pueda controlarlo. Aprende a leer esos momentos, no para usarlos como arma, no para confrontar con ellos, sino para protegerte, para saber en tu interior con qué estás tratando, para no compartir más de lo que debes compartir con esa persona, para elegir con más cuidado qué pones en sus manos. Porque eso también hay que decirlo, no todo lo que vives merece ser compartido con todo el mundo. Hay cosas que son sagradas no porque sean secretas, sino porque son delicadas. Y las cosas delicadas necesitan manos gentiles. No todas las manos son gentiles. No todas las personas en tu vida están en condiciones de recibir tu bien sin que algo en ellas quiera romperlo, aunque sea inconscientemente. Eso no las hace malas personas en términos absolutos. Las hace personas con heridas que todavía no sanaron, personas que están peleando una batalla interna que tú no puedes ver, pero que sin querer se convierte en una batalla que también te afecta a ti. El envidioso, en la mayoría de los casos, no se levanta por la mañana decidido a hacerte daño. Se levanta con una incomodidad consigo mismo que no sabe cómo resolver. Y tú, sin pedirlo, sin buscarlo, te conviertes en el espejo frente al cual esa incomodidad se vuelve insoportable. La novena señal es la más difícil de aceptar porque implica hacerse preguntas incómodas sobre uno mismo. Cuando alguien te tiene envidia, a veces esa persona es alguien a quien tú en algún momento quisiste más que a muchos otros. Alguien en quien confiaste, alguien con quien compartiste, alguien con quien construiste algo. Y la pregunta que surge entonces no es solo ¿por qué me hace esto?, sino qué parte de mí eligió no ver y qué parte de cómo yo me relacioné con esta persona pudo alimentar esto sin que yo lo notara. No te digo esto para que te culpes. No hay culpa tuya en ser traicionado, pero sí hay una responsabilidad, que es la de aprender, la de mirarte con honestidad y preguntarte si hay algo en la manera en que te presentas ante los demás, en la manera en que compartes tus logros, en la manera en que te relacionas con las personas cercanas, que podría estar cerrando en lugar de abriendo, distanciando en lugar de conectando. No siempre la respuesta es sí. A veces la respuesta es no. Y el problema es completamente de la otra persona. Pero la pregunta vale la pena hacerse, siempre. Porque el autoconocimiento, aunque duela, es una forma de libertad. Esteban no era malo. Lo digo con toda la convicción que tengo ahora, después de años de pensarlo. No era un hombre malvado. Era un hombre herido. Un hombre que había llegado a la carpintería desde un lugar de derrota, desde una historia familiar que no le había dado lo que necesitaba, desde años de intentar y no llegar. Y cuando llegó a mi taller y vio que yo había construido algo que funcionaba, algo que crecía, algo que las personas reconocían, algo en él no supo cómo sostener eso sin convertirlo en una comparación, sin convertirlo en una medida de su propio valor. Yo lo entendí tarde, demasiado tarde para que cambió algo entre nosotros, pero lo entendí. Y ese entendimiento me cambió la manera de mirar a las personas que vienen después. Porque ahora, cuando veo esas señales en alguien, no reacciono con ira, reacciono con distancia, con una distancia que no es hostilidad, sino cuidado, el cuidado de no poner en manos de alguien algo que todavía no está en condiciones de sostener, el cuidado de seguir siendo amable sin ser ingenuo, el cuidado de reconocer que hay personas en tu vida que te quieren genuinamente y que aún así cargan con una herida que se activa en presencia de tu bien. Y que esa activación no es personal en el fondo más profundo. Es el sonido de un dolor que todavía no encontró su camino. Eso no significa que debas quedarte cerca de quien te hace daño. No significa que debas sacrificar tu paz en el altar de la comprensión del otro. Puedes comprender y alejarte al mismo tiempo. Puedes perdonar sin volver. Puedes desearle bien a alguien desde la distancia que te permite seguir construyendo tu propia vida sin cargar con el peso de lo que esa persona todavía no resolvió. La envidia ajena no es tu problema para resolver, pero reconocerla es tu responsabilidad hacia ti mismo. Cuídate. Cuida lo que compartes. Cuida con quien celebras. No todo el mundo que te sonríe puede soportar tu alegría. Y no todo el mundo que te abraza tiene las manos vacías. Pero también recuerda esto, porque es igualmente importante. El hecho de que existan personas que te tengan envidia es en sí mismo una señal.
una señal de que estás construyendo algo que vale la pena, de que estás llegando a lugares que otros también quisieran alcanzar, de que tu vida, con todos sus tropiezos y sus noches, con todo lo que perdiste y lo que ganaste, es una vida que merece ser vivida con orgullo. La envidia del otro no te empequeñece, te confirma. No la uses para creerte mejor que nadie. Úsala para entender que vas por buen camino, que lo que estás construyendo es real, que el esfuerzo que nadie ve tiene un peso que otros sí sienten, que tu presencia en el mundo, cuando es genuina, cuando está hecha de trabajo y de fe y de persistencia, tiene una forma que no pasa desapercibida. Y eso, aunque duela saberlo de esta manera, aunque llegue envuelto en una traición o en una desilusión o en una mirada que no esperabas encontrar en el rostro de alguien que creías conocer, eso es tuyo. Nadie puede quitártelo. Ni la envidia más silenciosa, ni la más ruidosa, ni la que viene de lejos, ni la que viene de cerca. Lo que construyes con las manos y con el corazón se queda contigo. El ruido de los demás es solo ruido. Pasa. Siempre pasa. Todas las mañanas, antes de empezar a trabajar, tomo el café en esa taza azul desportillada. La sostengo entre las dos manos, miro el borde roto y pienso en Esteban. No con rencor, con algo que tardé años en construir, pero que finalmente llegó con comprensión y con gratitud, porque sin él yo no habría aprendido a leer ciertas señales, no habría aprendido a cuidar lo que construyo, no habría aprendido a elegir con más cuidado a quién invito a estar cerca de lo que más me importa. La taza rota me recuerda que las cosas que más enseñan muchas veces son las que llegaron marcadas, que los bordes desportillados no hacen que algo deje de servir, que a veces la herida de una historia es exactamente lo que le da a esa historia su valor. Cuida tu vida, cuida lo que has construido, cuida con quién lo compartes y sigue construyendo, siempre sigue construyendo.